Ese objeto estaba maldito y nadie me creyó. Si te atraen las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos, son casos documentados y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. El espejo no fue encontrado en una casa abandonada ni en una mansión antigua. Fue hallado en el dormitorio de una joven que había desaparecido sin dejar rastro. La habitación estaba intacta, la cama hecha, el móvil cargando en la mesilla. No había signos de lucha, ni puertas forzadas, ni ventanas abiertas. Todo parecía indicar que la chica simplemente había salido y nunca regresó. El espejo estaba apoyado contra la pared, frente a la cama. Era grande, pesado, con un marco de madera oscura tallado a mano. No tenía firma, ni fecha, ni marca de fabricante. El cristal estaba ligeramente ondulado, como los espejos antiguos hechos sin procesos industriales modernos. Ese detalle llamó la atención de uno de los agentes, que comentó que ese tipo de espejo deformaba sutilmente el reflejo, aunque no de forma evidente. La familia aseguró que el espejo no pertenecía a la joven. Nadie supo explicar cómo había llegado allí. Durante los primeros días, el objeto no fue considerado relevante. Se catalogó como mobiliario ajeno, quizá heredado o comprado de segunda mano. Sin embargo, una anotación en el informe policial cambió por completo la percepción del caso. Un vecino declaró haber hablado con la desaparecida la noche anterior. Según su testimonio, la joven estaba inquieta, alterada, y repitió varias veces una frase que en ese momento nadie entendió del todo. Creo que ese espejo no me devuelve igual. Cuando los investigadores revisaron el historial reciente de la joven, descubrieron que había enviado mensajes extraños a dos amigas distintas. En ambos mensajes mencionaba el espejo. No hablaba de miedo directo, sino de confusión. Decía que su reflejo parecía retrasarse, que a veces tenía la sensación de que la imagen del espejo tardaba una fracción de segundo más en imitar sus movimientos. Pensó que era cansancio, pensó que estaba sugestionándose. La última nota encontrada en su ordenador fue aún más inquietante. Un texto breve, sin guardar, escrito la misma noche de la desaparición. Si mañana no aparezco, no fue un secuestro, me vi irme. Ese fue el momento en que el espejo pasó a ser prueba principal. Al retirarlo de la habitación, uno de los agentes notó algo que no quedó reflejado oficialmente en el informe, pero que más tarde admitiría en privado. Durante un segundo, tuvo la sensación de que el espejo no reflejaba la habitación vacía, sino una versión ligeramente distinta, como si algo hubiera estado ahí y ya no. El espejo fue trasladado a dependencias policiales junto con el resto de pertenencias. Esa misma semana, otro caso de desaparición sin explicación apareció en una ciudad distinta, distinto perfil, distinta edad, distinto entorno, pero un detalle idéntico. En el dormitorio de la nueva víctima había un espejo antiguo apoyado frente a la cama, y cuando compararon fotografías, confirmaron algo imposible. Era el mismo, y lo que descubrirían al analizar el reflejo de ese espejo demostraría que no todas las desapariciones ocurren hacia afuera. Algunas ocurren hacia el traslado del espejo a dependencias policiales. No detuvo los acontecimientos, los aceleró. Durante los primeros días, el objeto fue tratado como una pieza más del inventario, fotografiado, medido, envuelto y almacenado en una sala de pruebas. Nadie lo cubrió, nadie lo giró contra la pared. Permaneció apoyado, reflejando un espacio que cambiaba según quién entrara. Ese detalle, aparentemente irrelevante,
se convertiría en el origen de los primeros testimonios inquietantes. El primer agente en notar algo extraño no habló de visiones ni de sombras, habló de retraso. Aseguró que, al pasar frente al espejo, su reflejo tardaba una fracción de segundo en acompañarlo. No lo suficiente como para ser evidente, pero sí para generar una incomodidad persistente. Pensó que era cansancio, turnos largos, sugestión. No dijo nada. Horas después, otra agente comentó algo similar. Dijo que el espejo no copiaba bien, que al mover la mano, la imagen parecía completar el gesto con una torpeza casi humana, como si necesitara confirmar la acción antes de reproducirla. Nadie lo anotó oficialmente. Aún así, dos personas distintas describían el mismo fenómeno sin haberse hablado entre sí. Los analistas decidieron revisar las grabaciones de seguridad de la sala. Al principio no encontraron nada fuera de lo común, pero al reproducir las imágenes a velocidad reducida, apareció el detalle que cambiaría el rumbo del caso. En varios momentos, el reflejo del espejo no coincidía exactamente con la posición real de los cuerpos presentes. No se trataba de un error de perspectiva, era una desincronización mínima, constante, repetida. El espejo no reflejaba el presente inmediato, reflejaba algo con un pequeño desfase. Se realizó una prueba controlada. Un agente se colocó frente al espejo y realizó movimientos simples: levantar un brazo, inclinar la cabeza, dar un paso atrás. Todo quedó grabado desde varios ángulos. Al analizar el material, los técnicos confirmaron lo imposible. El reflejo completaba los movimientos con una demora irregular, a veces de milésimas, a veces de casi un segundo completo. No seguía un patrón mecánico, parecía decidir cuándo imitar. A partir de ese momento, comenzaron los efectos psicológicos. Personas que pasaban tiempo cerca del espejo describían una sensación progresiva de extrañamiento corporal. No se reconocían del todo. No era disociación clínica, era algo más concreto. Decían sentirse ligeramente fuera de lugar, como si su cuerpo estuviera donde debía, pero su presencia no. Uno de los agentes pidió ser retirado del caso tras experimentar un episodio que no supo explicar. Aseguró que, durante un instante, el espejo no lo reflejó en absoluto. Vio la sala vacía, con la silla y la mesa, pero no a sí mismo. Al parpadear, su imagen regresó. No gritó, no huyó. Simplemente salió y no volvió a entrar en esa sala. Mientras tanto, la conexión con las desapariciones se volvía cada vez más clara. En todos los casos documentados, las víctimas habían descrito sensaciones similares antes de desaparecer: retrasos en el reflejo, miradas que no devolvían exactamente la misma expresión, gestos que parecían quedarse atrapados en el cristal. Ninguno habló de miedo directo. Todos hablaron de duda. Creo que no soy yo el que está ahí. Ese pensamiento se repetía con una exactitud inquietante en testimonios recogidos por separado. Personas que jamás se conocieron, en ciudades distintas, con vidas completamente diferentes. El espejo parecía provocar una pregunta esencial, corrosiva, imposible de ignorar. ¿Qué parte de mí está siendo reflejada y cuál no? La noche en que ocurrió el siguiente incidente, el espejo estaba solo en la sala. Ningún agente presente, ninguna manipulación registrada. Sin embargo, las cámaras captaron algo que nadie pudo explicar. Durante varios minutos, el espejo reflejó un movimiento en una sala vacía, sombras que no correspondían a nada, siluetas incompletas, como restos de presencia que entraban y salían del encuadre. Cuando los investigadores revisaron el material, uno de ellos formuló la hipótesis más perturbadora hasta ese momento. El espejo no estaba mostrando lo que había delante, estaba reteniendo lo que había pasado por él.
como si cada persona que se miraba dejara algo atrás, como si el reflejo no fuera una copia, sino un intercambio. Y si eso era cierto, entonces las desapariciones no eran secuestros ni huidas voluntarias, eran desplazamientos, no físicos, sino existenciales. Personas que, al mirarse demasiado tiempo, cedían una parte de sí mismas al otro lado del cristal, y cuando los investigadores comprendieron que el espejo no mostraba a quién eras, sino a quién podías dejar de ser, supieron que el siguiente paso sería irreversible para comprender qué estaba ocurriendo. Los investigadores necesitaban saber de dónde había salido el espejo. No bastaba con analizar su comportamiento actual. Había que reconstruir su recorrido completo, aunque eso implicara abrir archivos olvidados y rastrear propietarios que nunca supieron que estaban implicados en nada fuera de lo normal. El marco de madera fue el primer punto de partida, no por su ornamentación, sino por el tipo de ensamblaje. Un experto en antigüedades confirmó que no se trataba de una pieza producida en serie. Cada unión, cada talla, indicaba un trabajo manual realizado con una precisión obsesiva. El cristal ofrecía aún más pistas. No era un vidrio común. Presentaba imperfecciones características de los espejos fabricados a finales del siglo XIX, cuando el proceso de plateado aún no estaba completamente estandarizado. Sin embargo, el marco parecía posterior. Alguien había reutilizado un cristal antiguo y lo había montado décadas después en una estructura distinta. Eso no era habitual y casi nunca era accidental. Tras semanas de búsqueda, lograron identificar un taller desaparecido que operó durante un corto periodo a principios del siglo XX. No fabricaba espejos decorativos, fabricaba encargos especiales, piezas únicas solicitadas por clientes concretos, la mayoría de ellos vinculados a estudios psicológicos primitivos, experimentos sobre identidad y percepción, o teorías hoy consideradas peligrosas. El taller cerró abruptamente tras la desaparición de su propietario, un artesano descrito por sus contemporáneos como brillante y profundamente inestable. En los pocos documentos que se conservaron, aparecía una referencia inquietante, un encargo descrito como espejo de permanencia. No se explicaba su función. Solo se mencionaba el deseo del cliente de separar lo que se ve de lo que permanece. Ningún registro indicaba que el objeto hubiera sido entregado. Ningún pago final constaba en los libros. El siguiente paso llevó a los investigadores a un hospital psiquiátrico cerrado décadas atrás. Allí encontraron informes médicos relacionados con pacientes que presentaban síntomas extrañamente similares a los descritos por las víctimas de las desapariciones recientes. Sensación de desdoblamiento, pérdida progresiva de identidad, percepción de sí mismos como observadores externos. En varios de esos informes aparecía una mención indirecta a un espejo utilizado durante sesiones experimentales de terapia. No era un tratamiento estándar. No estaba autorizado oficialmente, pero se utilizó durante un tiempo limitado antes de ser prohibido tras la desaparición de 2 pacientes y el suicidio de un tercero. El espejo fue retirado sin dejar rastro, o eso se creyó. La hipótesis que comenzó a tomar forma era inquietante pero coherente. El espejo no había sido creado para mostrar una imagen fiel. Había sido diseñado para inducir una separación, no física, sino perceptiva. Al observarse repetidamente en él, el sujeto comenzaba a experimentar una disociación progresiva, no inmediata, no evidente, lenta, tan lenta que parecía natural. El reflejo retrasado no era un fallo, era el mecanismo. Cada fracción de segundo de desincronización erosionaba la certeza de identidad. Soy yo quien se mueve,
¿O es la imagen la que decide imitarme? Esa duda, repetida una y otra vez, abría una grieta, y en esa grieta algo se desplazaba. Los expertos no se ponían de acuerdo en qué ocurría exactamente con las personas que desaparecían. Algunos sostenían que el espejo actuaba como un catalizador psicológico extremo, llevando a las víctimas a un colapso total que las empujaba a huir o a borrar voluntariamente su identidad. Otros defendían una teoría más inquietante, que el espejo no provocaba la desaparición, sino que facilitaba un intercambio, que lo que se perdía no era el cuerpo, sino la conciencia asociada a él. Esa teoría explicaba un detalle que hasta entonces nadie había logrado encajar. En varios casos, tras la desaparición, se habían detectado movimientos inexplicables en los entornos de las víctimas, objetos desplazados, luces encendidas, mensajes escritos con una caligrafía correcta, pero carente de intención, como si alguien estuviera imitando rutinas sin comprenderlas. El espejo no se limitaba a observar, aprendía, y cuanto más tiempo pasaba en un lugar, más fácil parecía resultarle reproducir aquello que había absorbido: gestos, presencias, fragmentos de identidad. Cuando los investigadores aceptaron esa posibilidad, comprendieron que el espejo no era peligroso solo por lo que mostraba, sino por lo que retenía. Cada reflejo dejaba un residuo, cada mirada prolongada añadía algo al otro lado del cristal. Y entonces surgió la pregunta que nadie quiso formular en voz alta: si el espejo acumulaba fragmentos de quienes se miraban en él, ¿qué ocurriría cuando reuniera los suficientes? Porque los siguientes registros demostrarían que el espejo no se conformaba con desaparecer personas, también intentaba devolver algo. El primer indicio de que el espejo no solo absorbía, sino que también devolvía algo, apareció de forma tan sutil que durante días nadie lo tomó en serio. Fue un informe interno sobre un comportamiento extraño de una persona cercana a una de las desaparecidas. No se hablaba de violencia ni de episodios psicóticos, se hablaba de incoherencias mínimas, pequeños gestos fuera de lugar, detalles que de forma aislada no significaban nada, pero que en conjunto resultaban profundamente perturbadores. La persona en cuestión era la pareja de una de las víctimas. Tras la desaparición, había regresado al domicilio para recoger algunas pertenencias. El espejo seguía allí, cubierto con una sábana, apoyado contra la pared del dormitorio. Según su testimonio, nunca lo destapó, nunca se miró en él. Sin embargo, tras pasar varias horas en la habitación, comenzó a experimentar una sensación constante de incomodidad, como si alguien más estuviera presente sin emitir sonido alguno. En los días siguientes, quienes interactuaron con esa persona notaron cambios difíciles de describir. No parecía traumatizada ni en shock. Al contrario, se mostraba excesivamente tranquila, casi indiferente. Pero había errores, miradas que no se alineaban con la conversación, sonrisas que aparecían un segundo tarde, reacciones emocionales correctas, pero desfasadas, como si supiera qué debía sentir, pero no cuándo. Los investigadores revisaron las grabaciones de la vivienda tomadas durante el registro posterior. En una de ellas, captada por una cámara fija del pasillo, se observaba algo imposible de ignorar. Durante unos segundos, el reflejo del espejo, visible al fondo, parcialmente descubierto, mostraba una silueta que no coincidía con nadie presente en la casa. No era nítida, no tenía contornos claros, pero imitaba movimientos humanos con una precisión inquietante. Ese fue el momento en que la hipótesis más temida comenzó a tomar forma. El espejo no solo retenía fragmentos de identidad, estaba intentando recomponerlos. A partir de ese caso,
aparecieron otros similares, personas que habían estado cerca del espejo sin mirarse directamente en él. Comenzaban a mostrar comportamientos extraños. No eran posesiones evidentes, eran imitaciones incompletas, hábitos copiados sin comprensión, rutinas repetidas de forma mecánica. Alguien que preparaba café como solía hacerlo la persona desaparecida, pero olvidaba beberlo. Alguien que se sentaba en el mismo lugar del sofá a la misma hora, sin saber por qué. Los psicólogos describieron estos casos como ecos conductuales. No eran personalidades nuevas ni sustituciones completas, eran restos, fragmentos de algo que había sido observado, aprendido y devuelto de forma defectuosa. El espejo no entendía lo que copiaba, solo replicaba patrones visibles. El incidente más grave ocurrió cuando uno de los investigadores decidió, contra toda recomendación, realizar una observación directa prolongada del espejo. Quería comprobar si el reflejo respondía de forma activa a estímulos conscientes. Se colocó frente al cristal durante más de 20 minutos sin moverse, sin parpadear más de lo necesario. Las cámaras registraron todo. Al principio, el reflejo lo imitó con el retraso habitual. Luego, algo cambió. El reflejo comenzó a moverse antes que el original. Levantó la mano una fracción de segundo antes. Inclinó la cabeza sin que el investigador lo hiciera. El hombre retrocedió instintivamente y el reflejo sonrió. No fue una sonrisa humana, fue una aproximación a una sonrisa, como si alguien hubiera aprendido el gesto observándolo demasiadas veces sin entender su significado. El investigador se apartó del espejo, visiblemente alterado. Días después empezó a mostrar los mismos síntomas que otros afectados: retraso emocional, pérdida de iniciativa, conductas imitativas. No desapareció, pero dejó de ser completamente él. Ese caso confirmó lo que muchos ya sospechaban. El espejo no se limitaba a capturar identidades, intentaba reconstruir presencia, y cuando no podía hacerlo completamente, utilizaba a quienes estaban cerca como soporte, como moldes incompletos para alojar aquello que había retenido. El peligro real ya no eran las desapariciones, era la posibilidad de que algo regresara usando fragmentos humanos como estructura. Cuando los investigadores comprendieron eso, supieron que el espejo no podía seguir existiendo en un entorno humano. No bastaba con cubrirlo, no bastaba con aislarlo temporalmente. Cada segundo de exposición añadía algo más a su archivo invisible de gestos, miradas y comportamientos. El espejo estaba aprendiendo a parecer humano, y si continuaba haciéndolo, el siguiente paso sería inevitable: dejar de imitar y empezar a interactuar, porque el último informe revelaría que el espejo ya no necesitaba ser mirado para reflejar algo, solo necesitaba estar cerca de alguien dispuesto a reconocerlo. La decisión sobre qué hacer con el espejo no se tomó de inmediato. Durante semanas, los responsables del caso discutieron opciones que, en cualquier otro contexto, habrían parecido exageradas o innecesarias. Destruirlo fue la primera propuesta descartada, no por superstición, sino por lógica. Si el espejo había demostrado ser capaz de retener fragmentos de identidad y reproducirlos de forma imperfecta, romper el cristal podía no eliminar ese contenido, sino liberarlo sin control. Nadie quiso asumir ese riesgo. La segunda opción fue el confinamiento absoluto: no cubrirlo, no guardarlo en una habitación cualquiera, sino aislarlo de toda presencia humana. El espejo fue trasladado a una instalación remota, diseñada para el almacenamiento de objetos sensibles. No había personal permanente, no había rutinas, no había motivos para permanecer cerca más tiempo del estrictamente necesario. El objetivo
era simple: privarlo de observadores. Durante los primeros meses, la medida pareció funcionar. No se registraron nuevas desapariciones. No aparecieron más casos de conductas imitativas. Los investigadores comenzaron a pensar que sin estímulos humanos, el espejo perdía su capacidad de actuar, que su poder no era autónomo, sino dependiente de la atención, de la mirada, del reconocimiento. Ese alivio fue temporal. El primer indicio de que el problema no estaba resuelto llegó a través de un informe que, en apariencia, no tenía relación directa con el objeto. Un técnico encargado de revisar periódicamente la integridad de la instalación solicitó una evaluación psicológica tras experimentar una sensación persistente de despersonalización. Describió que, al caminar por los pasillos, tenía la impresión de que algo lo observaba desde superficies que no eran reflectantes. No hablaba del espejo, hablaba de paredes, de puertas metálicas, de cristales opacos. Según su testimonio, no se había acercado al contenedor donde se guardaba el espejo. No lo había visto. No había levantado ninguna cubierta. Sin embargo, comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Pausas inexplicables al hablar, gestos repetidos sin intención consciente, la sensación constante de que sus reacciones llegaban un segundo tarde. Cuando los responsables del caso revisaron las grabaciones de seguridad de la instalación, encontraron algo inquietante. En varios momentos, las cámaras captaron reflejos imposibles en superficies que no deberían reflejar nada. No eran imágenes nítidas, eran distorsiones, sombras que imitaban movimiento humano durante fracciones de segundo. El espejo no estaba activo, estaba extendiendo su influencia. Los expertos comprendieron entonces la verdad final del objeto. El espejo no necesitaba ser mirado para funcionar. Había aprendido a operar a partir de la idea misma del reflejo, de la noción de identidad observada. Mientras existiera la conciencia humana de ser visto, el mecanismo seguía en marcha. Eso explicaba por qué algunas víctimas desaparecían incluso después de haberse alejado físicamente del espejo. No era el cristal lo que importaba, sino el proceso que había iniciado en ellas. Una vez que la duda sobre la propia identidad se instalaba, el intercambio podía completarse en cualquier momento. La última medida fue extrema y no figura en ningún protocolo estándar. El espejo fue sellado en un contenedor opaco, sin superficies reflectantes y enterrado en una ubicación desconocida. No se registró oficialmente el lugar, no se marcó. La idea no era proteger el objeto, sino privarlo de cualquier posibilidad de interacción simbólica, sin reflejos, sin observadores, sin contexto. Desde entonces, no se han documentado nuevas desapariciones directamente relacionadas con el espejo, pero el informe final incluye una advertencia que nunca se hizo pública. Este objeto no roba cuerpos, roba continuidad. Y una vez que alguien deja de reconocerse completamente, no necesita un espejo para perderse. Por eso, esta historia no termina con una destrucción ni con una victoria clara. Termina con una advertencia silenciosa, porque todos, en algún momento, nos miramos buscando confirmación de quiénes somos. Y si esa confirmación falla, aunque sea por un instante, algo puede ocupar ese espacio. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu comentario, no por miedo, sino por atención, porque algunos objetos no hacen nada mientras no los miras, y algunos reflejos solo esperan a que dudes lo suficiente de ti misma para responderte desde el otro lado.